Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Segunda parte del capítulo 18. Uno de los nuestros fue muerto de un lanzazo desde el principio del ataque, en el momento que salía de la tienda que habían hecho. El resto escapó, a excepción del bribón que había causado todo el mal y que pagó bien cara su negra maldad. No pudimos en mucho tiempo saber lo que había sido de él. Por espacio de 2 días permanecimos aún a la vista de la costa, aunque el viento era favorable, haciendo señales para avisarle, y por último nuestra chalupa estuvo costeando la playa en un espacio de muchas leguas, pero inútilmente. Nos vimos obligados a renunciar a nuestras pesquisas. Además, si él solo hubiese sufrido el castigo de su falta, la pérdida no hubiera sido grande. Quise, no obstante, desembarcar aún otra vez para procurar recoger algunos datos sobre su suerte y sobre los indios. En la tercera noche, después de la escaramuza, fue cuando intenté saber el estrago que nosotros habíamos causado y en qué disposición se encontraban los habitantes. Tuve cuidado de partir entre 2 luces para no exponerme a un nuevo ataque, pero hubiera debido asegurarme de que los hombres que yo llevaba estaban dispuestos a obedecerme antes de empeñarme sin reflexión en una empresa tan incierta y peligrosa. Acompañados por 20 marineros de los más intrépidos, desembarcamos el comisionado y yo a cosa de las 10 de la noche en el mismo sitio que los indios se habían puesto en batalla la noche de la alarma. Había escogido aquel paraje porque mi designio, según he dicho, era principalmente ver si habían abandonado el puesto y si habían dejado algunas huellas de las pérdidas que nosotros les habíamos hecho experimentar. Pensaba también que si nos era posible sorprender 1 o 2, quizás podríamos recobrar nuestro hombre por medio de un canje. Desembarcamos sin ruido y nos dividimos en 2 cuerpos. El segundo contramaestre mandaba el uno y yo el otro. Estando ya en tierra no vimos ni oímos a nadie y marchamos hacia el campo de batalla, dejando alguna distancia entre los 2 pelotones. En un principio no pudimos divisar nada a causa de la profunda oscuridad que reinaba, mas poco después nuestro segundo contramaestre, que conducía la vanguardia, tropezó y cayó sobre un cuerpo muerto. Enseguida hicieron todos alto y, reconociendo por aquel indicio el lugar en donde los indios habían tomado posición, esperaron mi llegada. Resolvimos permanecer allí hasta que saliese la luna, que no podía tardar más de 1 hora, pudiendo de este modo saber la pérdida sufrida por los enemigos. Contamos 32 cadáveres en aquel paraje, de los cuales 2 no habían muerto en el acto. A los unos les faltaban los brazos, a los otros las piernas. Uno de ellos estaba sin cabeza. Con respecto a los heridos, probablemente se los habrían llevado. Después de haber descubierto, según yo esperaba, todo lo que era posible descubrir, me decidí a volver a bordo. Pero el segundo contramaestre y su gente me hicieron saber que habían resuelto hacer una visita a la población india, en donde aquellos perros, según ellos les llamaban, tenían su habitación, y me propusieron que los acompañase, no dudando coger un botín considerable si podían llegar como imaginaban y quizás encontrar a Tom Jeffrey. Este era el nombre del marinero que habíamos perdido. Si ellos me hubiesen pedido el permiso de ir, sé cuál hubiera sido mi respuesta, porque no podíamos aventurarnos a semejante tentativa, teniendo bajo nuestra responsabilidad un buque y su cargamento, y la obligación de terminar una expedición que dependía la vida de la tripulación. Mas, como únicamente me dieron a entender que estaban determinados a ir pidiéndome que les acompañase con mi gente, lo rehusé de un modo positivo y me levanté para volverme a la chalupa, porque yo entonces estaba sentado en el suelo. 1 o 2 de los míos me importunaron para que me reuniese con los otros, y como yo rehusase siempre, empezaron a murmurar, diciendo que ellos no estaban bajo mis órdenes y que querían partir. «Ven, Jack», gritó uno de ellos a su compañero, «ven conmigo, de lo contrario iré solo». Jack respondió que él también quería ir. Otro hizo lo mismo. En una palabra, todos me dejaron, a excepción de un marinero al cual persuadí que no fuera,
y un grumete que estaba en la chalupa. Entonces el comisionado y yo, con un solo marinero, nos volvimos a la chalupa, diciendo a los demás que íbamos a esperarlos para coger a los que pudiesen escaparse, pues les dije cometían la mayor indiscreción, de cuyas resultas muchos de ellos corrían el riesgo de participar de la suerte de Tom Jeffrey. Contestáronme como verdaderos marinos que todos volverían, que tomarían sus precauciones, etc., y por último partieron. Traté de hacerles ver que debían pensar en los intereses del buque y su travesía. Les hice presente que su vida no les pertenecía, pues que de su conservación dependía el buen éxito del viaje, y que tendrían que responder delante de Dios, así como delante de los hombres, si por su causa sucedía al buque alguna desgracia. Todas estas reflexiones fueron tan infructuosas como si las hubiera hecho al palo mayor del buque. De tal modo les había levantado de cascos aquella excursión. Únicamente me respondieron mesuradamente, suplicándome que no me incomodase, asegurándome que estarían de vuelta dentro de 1 hora a más tardar. La población india, decían ellos, que no distaba más que 1 media milla de aquel sitio. Sin embargo, tuvieron que andar 2 millas antes de llegar. Finalmente se pusieron en marcha, y aunque era una tentativa que solo los locos podían emprender, es preciso decir, para hacerles justicia, que obraron con prudencia y valor. Iban bien armados, cada uno tenía un mosquete con su bayoneta y una pistola. Algunos llevaban grandes cuchillos, otros sables. Por último, el segundo contramaestre, así como los otros 2, iban provistos de hachas de armas. Tenían además 13 granadas de mano. Jamás compañía más resuelta y atrevida marchó mejor armada para intentar un golpe traidor. Su primer designio era el pillaje, porque esperaban encontrar mucho oro, mas una circunstancia que ninguno de ellos había previsto los llenó de deseos de vengarse y los convirtió en unos verdaderos demonios. Cuando llegaron a unas cabañas que creían era ya la población india, situada a media milla del mar, experimentaron el mayor desagrado, no encontrando más que 12 o 13 chozas. Nadie sabía dónde estaba la población y cuál era su extensión. Entonces consultaron el partido que habían de tomar. ¿Debían acaso atacar a los habitantes? Entonces era preciso degollarlos a todos. Bien se podía apostar 10 contra 1 que a favor de la oscuridad de la noche, aunque hacía luna, escaparían algunos, y uno solo de los fugitivos que diese la señal de alarma era suficiente para que toda nuestra gente fuese cercada por una inmensa multitud de enemigos. Por otra parte, si ellos pasaban sin atacar a los indios, dejándolos dormidos, ¿quién les indicaría el camino de la población? Sin embargo, este último partido les pareció más conveniente. Resolvieron, pues, dejar a los indios tranquilos y buscar la población como mejor pudiesen. Después de haber andado un pequeño trecho, encontraron una vaca atada a un árbol. Juzgaron que podría servirles de guía, porque debía pertenecer a la población que ellos abandonaban o a la que buscaban. Además, desatándola, podrían ver hacia qué lado se dirigía. Si volvía atrás, la dejarían, pero si marchaba adelante, la seguirían. Cortaron, pues, la cuerda hecha de juncos entrelazados. Entonces vieron que la vaca echó a andar delante de ellos derecha a la población, que según después dijeron, se componía de unas 200 casas o cabañas, de entre las cuales había algunas en las que vivían juntas muchas familias. Reinaba un silencio profundo y los habitantes dormían tranquilamente. Nuestra gente consultó de nuevo lo que debía hacer. Por último resolvieron dividirse en 3 cuerpos, a fin de pegar fuego a la vez a 3 cabañas en distintos sitios de la población. Luego, a medida que fuesen saliendo los habitantes, los irían cogiendo y atando. Si alguno se resistía, no hay necesidad de decir lo que pensaban hacer. Y enseguida registrar el resto de las habitaciones para saquearlas. No obstante, quisieron primeramente dar sin ruido la vuelta a toda la población para juzgar según su extensión si debían o no intentar la aventura. Después de dicho reconocimiento, tomaron la resolución desesperada de arriesgarse al ataque, pero mientras se preparaban para la citada empresa, 3 de ellos que se habían adelantado
llamaron a los demás diciendo que habían encontrado al camarada Tom Jeffry. Entonces acudieron todos y vieron al infeliz degollado y suspendido enteramente desnudo de un brazo a un árbol. Cerca de aquel sitio había una cabaña en la cual se hallaban reunidos 16 o 17 de los principales indios que habían tomado parte en el último combate contra nosotros, y de entre los cuales 2 o 3 habían sido heridos por nuestras balas. Nuestra gente comprendió que estaban despiertos y conversaban reunidos, pero no pudieron saber su número. La vista de su desgraciado compañero sacrificado les puso tan furiosos que juraron vengarlo terriblemente y no dar cuartel a ningún indio que cayese bajo su poder. Inmediatamente se pusieron a obrar con más prudencia. Sin embargo, ¿qué podía esperarse de gentes tan enfurecidas? Su primer cuidado fue buscar materias combustibles. Más pronto conocieron que no tenían necesidad. La mayor parte de las casas eran bajas y cubiertas de juncos y rosales muy comunes en aquel país. Les bastó el preparar una especie de mechas, humedeciendo un poco la pólvora en la palma de la mano, de modo que en menos de un cuarto de hora incendiaron la población por 4 o 5 partes, y principalmente la cabaña en donde los habitantes no se habían aún acostado. Tan pronto como el fuego empezó a tomar pie, los pobres indios atemorizados se lanzaron fuera, pero los infelices iban a encontrar la muerte, porque a medida que querían salir eran rechazados. El segundo contramaestre mató a 1 o 2 con su hacha de armas. Como la choza era grande y dentro de ella había muchos indios, aquél no trató de entrar, sino que pidió una granada de mano y la arrojó inflamada en medio de ellos, lo que al principio les asustó, mas después cuando estalló hizo tal estrago que no se oían más que gritos horribles. En una palabra, la mayor parte de los indios que se hallaban en la choza fueron muertos o heridos por la granada, a excepción de 2 o 3 que, precipitándose hacia la puerta, fueron muertos a bayonetazos por el segundo contramaestre y sus 2 compañeros. Había todavía en la casa o cabaña otra habitación en donde se hallaba el rey o jefe superior con muchos indios. Estos, cercados por todas partes, se vieron forzados a permanecer en la cabaña, que estaba del todo incendiada, hasta que se desplomó sobre ellos y los ahogó. Mientras pasaba todo esto, nuestras gentes no habían disparado siquiera un mosquete con motivo de no despertar a los indios antes de poder hacerse dueños de todo, pero el fuego los despertó demasiado pronto, y nuestros camaradas juzgaron que era muy prudente reunirse en un solo cuerpo, pues el incendio se extendía con tanta rapidez, como las casas estaban hechas de materias ligeras y combustibles, que apenas podían permanecer en las calles que formaban. Por lo tanto, era necesario que siguiesen el progreso del fuego para asegurar la ejecución de su proyecto. A medida que las llamas arrojaban a los habitantes de las casas incendiadas o que el espanto hacía salir a aquellos a cuyas chozas aún no habían llegado, los nuestros que los aguardaban a la puerta se lanzaban sobre ellos y los asesinaban gritándose unos a otros que se acordasen de Tom Jeffry. Durante este intervalo debo decir que estaba muy inquieto, sobre todo cuando divisé las llamas que, a causa de ser de noche, parecía estaban cerca de mí. Mi sobrino, el capitán, a quien sus gentes despertaron, no estaba más tranquilo. Ignoraba lo que aquel fuego significaba y qué clase de peligro podía amenazarme, sobre todo cuando oyó los tiros, porque nuestros aventureros empezaban entonces a hacer uso de sus armas de fuego. 1000 pensamientos sobre mi suerte y la del comisionado oprimían su alma. En fin, aunque apenas tenía el número de hombres necesario y sin saber de qué clase de auxilios podíamos tener necesidad, se lanzó a la chalupa con 13 hombres que le acompañaban y vino a encontrarme a tierra. Se sorprendió al vernos al comisionado y a mí dentro de la canoa solamente con 2 hombres, y aunque gozoso de hallarnos salvos, no tardó sin embargo en participar en nuestra inquietud tocante a lo que estaba pasando, pues el ruido continuaba y el fuego seguía en aumento. En semejante caso era imposible resistir a la oscuridad y a la inquietud acerca de la suerte de la gente de la tripulación. Así es que mi sobrino me dijo que iría a socorrerlos, fuese lo que le pudiera sobrevenir.
Le hice las mismas observaciones que a sus gentes sobre la seguridad de su buque, sobre los peligros del viaje, sobre los intereses de los armadores y de los comerciantes. Les dije que yo iría con 2 hombres a inquirir desde lejos lo que sucedía para volver a darle cuenta. Mas no fui más escuchado de mi sobrino que de los demás. Díjome que quería ir a la población, únicamente se arrepentía de haber dejado más de 10 marineros en el buque, porque quería más perder el barco, su viaje, su vida, todo en fin, que dejar perecer a su gente falta de socorros. Después de esta contestación partió. Imposible me fue entonces quedarme atrás, así como no me fue tampoco posible el apartarlos de su proyecto. En su consecuencia, el capitán ordenó fuesen 2 hombres a bordo del buque con la chalupa, dejando el bote anclado, y que se trajesen 12 compañeros más, de los cuales 6 debían guardar las 2 embarcaciones, y los 6 restantes que viniesen a reunirse con nosotros. De este modo no quedaban a bordo más que 16 hombres, porque toda la tripulación no se componía más que de 65, de los cuales 2 habían muerto en la escaramuza que había acarreado aquella desgracia. Es fácil suponer que nuestra marcha fue rápida. Guiados por las llamas, llegamos directamente al lugar del incendio. Si el ruido de los tiros en primer lugar nos sorprendió, en segundo los gritos de los pobres indios nos conmovieron y llenaron de horror. Confieso que nunca había asistido ni a un asalto ni a ningún saqueo de ninguna población. Había oído contar que Oliverio Cromwell, después de haberse apoderado de Drogheda en Irlanda, había mandado pasar a cuchillo a hombres, mujeres y niños, que el conde de Tilly, en el saqueo de la ciudad de Magdemburgo, había hecho degollar 22.000 personas de todos sexos y condiciones, pero jamás había tenido una idea exacta de una cosa semejante, y me sería imposible describirla y expresar el horror que se apoderó de mí a su aspecto. No obstante, continuamos avanzando, llegando por fin a la población, pero no pudimos penetrar en las calles a causa del fuego. El primer objeto que se presentó a nuestra vista fue una cabaña arruinada, o más bien reducida a cenizas. Cerca de allí, alumbrados por la claridad del incendio, yacían 3 mujeres y 4 hombres muertos, creyendo además distinguir otros 2 entre los restos del fuego. En una palabra, percibimos las huellas de una rabia tan bárbara, de un furor tan extraordinario, que nos parecía imposible atribuir tales excesos a nuestra gente, y si aquellos eran culpables, éstos merecían a nuestro parecer la muerte más ignominiosa. Mas no se reducía todo a esto solo. El incendio se aumentaba cada vez más, y los gritos se elevaban al propio tiempo que las llamas, lo cual nos llenó de la mayor turbación. Avanzamos poco a poco. Con la más grande admiración vimos 3 mujeres desnudas que arrojaban horribles gritos y huían como si hubiesen tenido alas. 16 o 17 naturales las seguían también corriendo. Aterrorizados del mismo modo, perseguidos todos por 3 de nuestros verdugos ingleses, que no pudiendo alcanzarlos hicieron fuego sobre ellos y mataron uno que cayó cerca de nosotros. Cuando los demás salvajes nos vieron, creyeron que éramos enemigos y que los buscábamos para matarlos. Levantaron un clamor espantoso, en particular las mujeres. 2 de ellos se dejaron caer al suelo como si estuviesen muertos de espanto. A tal espectáculo se me partía el corazón, la sangre se me heló en las venas. Si los 3 marineros ingleses que perseguían a aquellos desgraciados hubiesen estado a nuestro alcance, creo que hubiese mandado hacer fuego sobre ellos. Sin embargo, nosotros procuramos manifestar a aquellos pobres fugitivos que no queríamos hacerles daño. Enseguida corrieron hacia nosotros y se arrojaron a nuestros pies, levantando las manos, suplicándonos que les salvásemos la vida. Les hicimos entender que tal era nuestra intención, y enseguida se refugiaron mezclados entre nosotros, como para ponerse bajo nuestra protección. Dejé mi gente formada en pelotón, recomendándoles que no atacasen a nadie, sino que detuviesen, si era posible, a algunos de los nuestros, a fin de averiguar de qué espíritu malo estaban poseídos, lo que pensaban hacer, y suplicarles que se retirasen. Por si aguardaban a que viniese el día, podían entonces estar seguros de tener que luchar quizá con más de 100.000 hombres.
Luego me mezclé entre los fugitivos, acompañado solamente de 2 hombres. ¡Qué espectáculo tan aterrador! Los unos se habían abrasado horriblemente los pies corriendo y saltando por entre las llamas. Los otros se habían quemado las manos. Una de las mujeres había caído al fuego y se había casi enteramente quemado antes de poderse levantar. 2 o 3 hombres, al escaparse, habían sido heridos en las espaldas y las piernas. Otro, una bala le había atravesado el cuerpo, el cual expiró delante de mí. Quise saber cuál había sido la causa de todo aquello, mas no pude comprender una palabra de lo que ellos me dijeron. Sin embargo, inferí por sus señales que ignoraban totalmente el motivo de aquel suceso. Estaba tan irritado interiormente de semejante abominable acción que no pude contenerme. Volví a reunirme con mi escolta, resuelto, a pesar de las llamas y de todos los obstáculos que pudiese encontrar en mi camino, a penetrar en medio de la población y hacer cesar la mortandad a cualquiera precio que fuese. Así que llegué cerca de nuestra gente, les participé mi resolución y les mandé que me siguieran, pero en el instante mismo aparecieron 4 de nuestros aventureros con el segundo contramaestre a la cabeza, los cuales, todos cubiertos de sangre y polvo y corriendo por encima de los cadáveres, parecía que querían buscar todavía más hombres que sacrificar. Mis gentes los llamaron con todas sus fuerzas hasta que uno de ellos logró, no sin mucho trabajo, hacerse oír. Tan pronto como el segundo contramaestre nos divisó, lanzó un grito de triunfo, creyendo que íbamos a socorrerles. Sin aguardar a lo que yo tenía que decirle, exclamó: «Capitán, digno capitán, cuán gozoso estoy de que hayáis venido. Aún no hemos concluido con la mitad de esos traidores, de esos perros descreídos. Yo quiero matar tantos como pelos tenía en la cabeza el pobre Tom. Hemos jurado no perdonar a ninguno. Queremos extirpar toda esa raza maldita de la superficie de la tierra». Echó a correr sofocado y sin aliento, sin darme tiempo para contestarle una sola palabra. Finalmente, levantando la voz de manera que le impusiese silencio: «Bestia feroz», exclamé, «¿qué vais a hacer? Os prohíbo tocar a ninguna de esas criaturas bajo pena de la vida. Os mando, respondiendo vuestra cabeza, que ceséis en los asesinatos y que permanezcáis aquí, pues de lo contrario perecéis». «Caballero», me dijo, «¿sabéis acaso lo que hacéis y lo que ellos han hecho? Si queréis una prueba, acercaos». Y él entonces me mostró a Tom Jeffry colgado y degollado. Confieso que aquel espectáculo me hizo enmudecer y que en otro momento me hubiera lanzado a la venganza, pero juzgué que su rabia la habían llevado más allá de los límites regulares, y entonces me vinieron a la memoria las palabras de Jacob a sus hijos Simeón y Leví: «Maldita sea su cólera, porque ella ha sido feroz, y su venganza, porque ha sido cruel». Pero bien pronto tuve una nueva tarea que llenar, pues luego que los marineros que me acompañaban vieron como yo a su camarada asesinado, me costó tanto trabajo el contenerlos como me habían costado los primeros, y mi mismo sobrino el capitán me dijo con tono decidido, de modo que lo oyesen todos, que él mismo estaba inquieto por la seguridad de sus gentes, pero que con respecto a los salvajes merecían que ni tan siquiera quedase uno con vida, habiendo todos escarmentado en el asesinato del infeliz marinero. A estas palabras 8 de los míos, con el segundo contramaestre y su gente a la cabeza, corrieron a dar fin a su sangrienta obra. Viendo yo que no podía detenerlos, me alejé triste y pensativo, pues no podía soportar la vista y menos aún los ayes horribles de los desgraciados que caían en sus manos. Nadie me siguió a excepción del comisionado y 2 hombres más, volviéndome con ellos a la chalupa. Confieso que cometí una gran locura al irme así casi solo, porque empezaba a hacerse de día y la alarma se había esparcido ya por toda la comarca. En el pequeño arrabal de que ya he dado conocimiento al lector había cerca de 40 hombres armados de lanzas y arcos, pero por fortuna equivoqué el camino y me fui directamente al mar. Cuando llegué a la orilla era ya de día. Inmediatamente me embarqué en la chalupa y me dirigí a bordo, volviéndola a enviar para auxiliar a nuestra gente en caso de una desgracia.
Observé en el mismo momento que llegué al buque que el fuego estaba casi apagado y que el ruido había cesado, mas después de media hora oí una descarga y divisé una grande humareda. Esto era, según supe después, que nuestra gente atacaba a los indios en su pequeño arrabal. Mataron 16 o 17 y quemaron todas sus chozas, pero no tocaron ni a las mujeres ni a los niños. Cuando los marineros que yo había vuelto a enviar llegaron a tierra con la chalupa, nuestras gentes empezaron a dejarse ver, no formados en dos cuerpos y en orden como cuando partieron, sino tan desordenados que un puñado de hombres resueltos hubieran podido con la mayor facilidad cortarles la retirada. Pero según he dicho, el terror se había esparcido por toda la comarca y los indios estaban atemorizados y llenos de pavor, que un centenar de ellos, creo, hubieran huido delante de 6 de los nuestros. Durante aquella terrible escena ningún indio realmente se había defendido. Estaban tan sobrecogidos, tropezando por un lado con las llamas y por el otro con nuestra gente, que los atacaba de improviso en la oscuridad, que no sabían lo que les pasaba. Si huían por una parte, se encontraban con los enemigos. Si variaban de camino, eran alcanzados. Por todos lados se encontraban cara a cara con la muerte. Ninguno de los nuestros fue herido, a excepción de un marinero que se torció un pie y otro que se quemó una mano. Estaba sumamente irritado con toda la tripulación, pero sobre todo con mi sobrino el capitán. No sólo porque había obrado expresamente contra su deber como capitán del buque, responsable de la travesía, sino que además, en lugar de reprimir el furor de sus subordinados, los animaba a intentar una empresa tan bárbara. Mi sobrino me respondió con el mayor respeto que al ver el cadáver del infeliz marinero sacrificado tan cruelmente, no había podido ser dueño de sí mismo ni contener su cólera. Convino conmigo en que no debía haber obrado de aquel modo en su calidad de jefe, pero que al fin era hombre y por consiguiente no había podido vencer a la naturaleza. Tocante al resto de la tripulación, como no estaba a mis órdenes, se le dio poco cuidado de mi descontento. Al día siguiente, por la mañana, nos hicimos a la vela, de suerte que nada más supimos con respecto a los indios. Los nuestros diferían sobre el número de muertos, pero se podía sacar en consecuencia de sus diversas relaciones que habían sacrificado a su venganza cerca de 150 personas de todos sexos, y no habían dejado en pie una sola habitación. Con respecto al malhadado Tom Jeffrey, que estaba bien muerto por haber sido degollado y tener la cabeza casi enteramente separada del tronco, no juzgaron conveniente tomarse el trabajo de llevárselo. Se contentaron con bajarlo del árbol en donde estaba suspendido por un brazo. Por justa que pareciese aquella acción a nuestra gente, no por eso dejé de manifestar mi opinión contraria, y además les dije que Dios maldeciría nuestro viaje. La sangre que habían derramado aquella noche debía ser para ellos como una pesadilla. Los naturales habían sacrificado, es verdad, a Tom Jeffrey, pero éste había sido el agresor, seduciendo o violando, sin tener en cuenta la tregua, una de sus hijas que se había acercado a nosotros inocentemente y bajo la salvaguardia del tratado. El segundo contramaestre defendía su causa durante nuestro viaje, diciendo que parecía que nosotros habíamos roto la tregua, pero que no era así, que la guerra había empezado la noche anterior por parte de los naturales, que habían lanzado sus flechas contra nosotros y nos habían matado un hombre sin una provocación suficiente, que ya que teníamos derecho a rechazarlos, podíamos tener igualmente el de hacernos justicia de un modo extraordinario. En fin, que si Jeffrey se había tomado algunas libertades con la joven, no por esto merecía ser asesinado de una manera tan infame. En resumen, según su parecer, la tripulación nada había hecho que no fuese justo y permitido contra los asesinos por las leyes divinas. Cualquiera juzgará que la pasada aventura nos retraería de volver a desembarcar e intentar nada estando en medio de bárbaros e idólatras. Desgraciadamente, los hombres no llegan a ser prudentes más que a sus expensas, y parece que la experiencia les aprovecha tanto más cuanto más cara la compran. Nuestro destino era el Golfo Pérsico, y desde allí debíamos ir a la costa de Coromandel, haciendo escala únicamente en Surata.
pero el objeto principal de nuestro comisionado le llamaba al puerto de Bengala, en donde si fracasaba el negocio que se proponía, debía ir a la China y venir costeando a la vuelta. La primera desgracia nos sucedió en el Golfo Pérsico, en el cual 5 de los nuestros, habiendo saltado en tierra, fueron cercados por los árabes y asesinados o reducidos a la esclavitud. El resto de la tripulación de la chalupa, no pudiendo librarlos, no tuvieron más tiempo que para ganar la embarcación. No dejé de manifestarles que aquel accidente era un justo castigo del cielo, pero el segundo contramaestre me replicó que yo iba demasiado lejos en mis censuras, que no podría justificarlas por medio de ningún pasaje de la Sagrada Escritura, y alegó las palabras de San Lucas, cuando nuestro Salvador dice: aquellos sobre los cuales se había desplomado la torre de Siloé no eran más culpables que los demás Galileos. Mas lo que me redujo al silencio en aquella ocasión fue que uno de los hombres que acabábamos de perder no había ido a tierra cuando los asesinatos de Madagascar, como yo decía, a pesar del disgusto que causaba a la tripulación la citada palabra de asesinato. Mis continuos sermones a propósito de aquellos sucesos tuvieron consecuencias más funestas de lo que yo esperaba, y el segundo contramaestre, que había sido el jefe de la empresa, vino un día a encontrarme y me dijo con un tono sumamente atrevido que yo sacaba a colación con demasiada frecuencia dicho negocio, a propósito del cual hacía siempre injustas reflexiones, que yo no era nada más que un pasajero sin autoridad alguna sobre el buque, ni interés ninguno en el viaje, y que no se creían obligados a aguantar mis reprensiones. Añadió que ellos no sabían si yo meditaba algunos malos designios contra ellos, y si algún día a nuestra vuelta a Inglaterra les conduciría delante de los tribunales por aquella acción. En consecuencia, si no me decidía a poner fin a aquella discusión y a no mezclarme en sus negocios y en los de los demás, abandonaría el buque, porque no creía estar seguro viajando conmigo más. Aguardé con bastante paciencia el fin de su discurso y le respondí que a la verdad yo había vituperado siempre los asesinatos de Madagascar y que en todas ocasiones había expresado con franqueza mi opinión tocante a dicho asunto, pero sin decir más que lo que me parecía justo, que efectivamente no tenía ningún mando en el buque y no ejercía ninguna autoridad, pero que me tomaba solamente la libertad de dar mi opinión sobre cosa que evidentemente nos concernía a todos, que el interés que podia tener en el viaje no lo miraba de ningún modo, que era dueño de una parte considerable del cargamento y que bajo este supuesto me creia con derecho de hablar aun mas alto que lo habia hecho hasta allí, sin tener que dar cuenta a él ni a nadie. Ya empezaba a incomodarme, mas él contestó muy poco en aquel momento y creí que todo se habia concluido. Entonces llegamos a la rada de Bengala. Ansioso de ver aquel país para distraerme, salté en tierra en compañía del comisionado. Al anochecer me preparaba para ir a bordo cuando uno de los marineros se acercó a mí y me dijo que no tomase el trabajo de volver a la chalupa, porque tenía orden de no conducirme a bordo. Ya se podrá juzgar cuál seria mi sorpresa a aquel insolente mensaje. Pregunté al marinero quién los había enviado para anunciarme aquella nueva. Habiéndome respondido éste que era el patron de la chalupa, nada mas dije. Únicamente le ordené que fuese a decir a los que le enviaban que habia cumplido su mensaje y que yo habia respondido. En seguida fui a buscar al comisionado y le conté lo que pasaba, añadiéndole que previa que iba a haber una sublevacion a bordo y le rogaba que tomase una canoa india para volverse al buque con el objeto de avisar al capitan. Mas bien hubiera podido perdonar aquella advertencia, porque antes de que yo hubiese hablado al comisionado todo estaba hecho a bordo. El segundo contramaestre, el artillero, el carpintero y todos los demás, en el momento de haber yo partido, se presentaron para hablar al capitan. Entonces el segundo contramaestre repitió en una larga arenga todo lo que él me había dicho. Declaró en pocas palabras al capitan que viendo que yo habia ido pacíficamente a tierra, la tripulacion no se atreveria a usar conmigo de ninguna violencia, lo que de otro modo él no lo hubiera podido evitar para obligarme a abandonar el buque.
Finalmente creían deber decirle que, habiéndole obligado a servir bajo sus órdenes, estaban dispuestos a ejecutarlas con el mayor celo y lealtad, pero que si yo no abandonaba el buque ya de buen grado, ya por la voluntad del capitán, lo abandonarían ellos todos. Pronunciando la palabra todos, se volvió hacia el palo mayor, lo cual era probablemente la señal convenida entre ellos, en donde estaban reunidos todos los marineros, los que a la vez gritaron: sí, todos, todos. Mi sobrino el capitán era hombre de valor y de una gran presencia de ánimo, y aunque seguramente sorprendido de semejante salida, les respondió con calma que lo reflexionaría, pero que nada tenía que decirles hasta después de haberme hablado. Empleó una multitud de argumentos para demostrarles la injusticia y sin razón de su conducta. Todo fue inútil. Juraron en su presencia, dándose las manos y formando un círculo, que bajarían todos a tierra si no les prometía el no dejarme poner los pies a bordo del buque. Era una condición muy dura y un compromiso para mi sobrino, el cual me debía grandes favores, y no sabía en qué sentido tomaría yo aquello. Por lo tanto, empezó a hablarles ya con firmeza, y les hizo presente que en buena ley y justicia no podía echarme de mi propia casa, que eso era, por decirlo así, obrar conmigo de la manera que lo hizo el famoso pirata Kidd, que sublevó toda la tripulación de un buque, abandonó al capitán en una isla desierta y huyó con la embarcación, que podían apoderarse del buque, pero que si llegaban a aparecer por Inglaterra les costaría caro, que perteneciéndome el buque no podía expulsarme de él, que mejor quería perder y renunciar al provecho del viaje que el tratarme de aquel modo, y que les dejaba en libertad de obrar como mejor les pareciese. No obstante, les dijo que iría a tierra para hablar conmigo, e invitó al segundo contramaestre a que le siguiese, a fin de procurar arreglar tan enojoso asunto, mas ellos rechazaron dicha proposición, repitiendo que no querían tener más relaciones conmigo, y que si yo volvía a bordo ellos se irían todos. Bien, dijo el capitán, si todos sois de este parecer, dejadme ir a tierra a fin de que le hable. Él vino pues a darme cuenta de todo lo que pasaba poco tiempo después del mensaje del patrón de la chalupa. Me regocijé en extremo de ver a mi sobrino, pues temía que se hubiesen apoderado de su persona a fin de darse a la vela y de hacer la ruta con el buque, y en dicho caso hubiera sido abandonado sin ningún recurso en una región lejana y desconocida. En una palabra, me hubiera encontrado en una situación peor que cuando estaba solo en mi isla. Pero afortunadamente las cosas no llegaron a tal estado. Así que mi sobrino me repitió todo lo que ellos le habían dicho, cómo habían jurado cogiéndose las manos de abandonar todos a la vez el buque si permitía que yo volviese a bordo. Le contesté que esto no debía causarle ningún embarazo, pues que tenía intención de quedarme en tierra. Le rogué únicamente que me enviase todos mis efectos y me dejase una suma de dinero suficiente por medio de la cual trataría de volverme a Inglaterra cuando pudiese. Esto era un golpe bastante fatal para mi sobrino, pero no había medio de evitarlo. Por lo tanto, volvió a informar a los amotinados que su tío cedía a sus exigencias y pedía sus efectos. Así todo se concluyó en poco tiempo. La tripulación volvió a entrar en el cumplimiento de sus deberes, y yo pensé en la ruta que debía seguir. Me veía solo en una de las partes del mundo más remotas de mi país, pues me hallaba cerca de 3000 leguas por mar más lejos de Inglaterra que cuando estaba en mi isla. Es verdad que podía volver por tierra atravesando el país de Gran Mogol hasta Surata, yendo de allí a Basora por mar y por el Golfo Pérsico, y siguiendo el camino de las caravanas a través de los desiertos de la Arabia hasta Alepo y Alejandría, en donde podía embarcarme para Italia. Después pasaría a Francia. Todo esto reunido podía equivaler a lo menos al diámetro entero del globo. Aún tenía otro medio. Este era aguardar los buques ingleses que venían de Achem, en la isla de Sumatra y Bengala, y tomar mi pasaje en uno de ellos para ir a Inglaterra. Mas como había llegado allí sin tener ninguna relación con los directores de la Compañía de las Indias Orientales, me era difícil salir sin su permiso,
a menos de no tener un grande favor con los capitanes de los buques o con los factores de la compañía, gentes para quienes era enteramente extraño. Tuve la aflicción de ver el buque darse a la vela sin mí. Aquello era un trato que sin duda jamás hombre alguno en mi posicion habia sufrido, a no ser en el caso en que los sublevados para ejercer la pirateria dejan en tierra á los que no quieren llegar á ser cómplices de su traicion.